Hola, soy Denise Merker y esto es Hablemos, un producto de NE+ Podcast. Desde hace más de 2 décadas, la inseguridad ha sido uno de los reclamos más sentidos y urgentes en nuestro país. ¿Qué mexicano no aspira a que se pueda volver a circular por todas las carreteras y caminos sin temor? A que los pequeños negocios no sean objeto de extorsiones. A que los padres no teman porque sus hijos sean reclutados y las hijas robadas o que terminen de una manera u otra víctimas de los grupos criminales. Que no es una tarea fácil, lo sabemos. Varios gobiernos de afiliación política distinta han fracasado en el intento de pacificar al país. Y es que cuando no es Guerrero, es Zacatecas, es Guanajuato, cuando no Baja California, cuando no, en fin. Y cuando no es el tráfico de drogas, es la extorsión o el huachicol, y cuando se mejora la situación en un lado, estalla en el otro, como la hidra de 1000 cabezas. Recientemente, el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, volvió a encender la indignación y la frustración acumulada en tantos años en los que no hemos logrado como sociedad superar esta etapa de violencia. La responsabilidad de conseguirlo hoy recae en un reducido número de personas, encabezadas desde luego por la presidenta Claudia Sheinbaum y lideradas por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Omar, yo te agradezco de verdad mucho que hayas venido. Esto es una conversación aquí en Hablemos. Trato de que sea una conversación donde se pueda ir un poco más a entender quién es el otro y en la responsabilidad en la que está. Y fíjate que mientras lo preparaba, me di cuenta que nosotros te conocemos, y digo yo y el equipo, desde hace mucho tiempo. Ayer, platicando, pensábamos que la primera vez que tuvimos conocimiento de ti estabas en la Gendarmería, en Michoacán, en La Ruana. Las reporteras no sé por qué se acuerdan muy bien de ti. Hipólito te presentó con ellas, Hipólito Mora. Ya desde entonces Michoacán. Tú, o sea, es una larga trayectoria. ¿Qué tienes? ¿43 años? 43. ¿Tenías 33 entonces sí, o qué? Sí, más o menos. Tenía 33 y primero muchas gracias. Gracias, Denise, por invitarme. De verdad, no solo yo, sino el equipo que encabezo agradece mucho pues este tipo de pláticas donde podamos también mencionar qué es lo que estamos haciendo por nuestro país. Y esa vez que mencionas, si estábamos comisionados en Gendarmería en Buenavista, Tomatlán. Así es. En La Ruana, estábamos también trabajando en Nueva Italia y ahí tuve oportunidad de conocer a personas de tu equipo porque estábamos en un lugar pues bastante delicado y yo vi a personas con cámaras y me acerqué a decirles pues que era una zona complicada. Delicada, sí. Que era... Delicada, pero ellos con mucha valentía me dijeron, no te preocupes, ya llevamos más tiempo que tú aquí, entonces... Oye, por cierto, Hipólito Mora, que siempre nos dijo cómo iba a morir y murió así, asesinado por los criminales. Y con Hipólito pues tuvimos teníamos mucho contacto porque había un puesto de control, si se le puede llamar, donde impedían el paso de grupos criminales. Entonces sí tuvimos muchas pláticas con él, muchas pláticas con él, y nosotros desplegados allá. Sí. Posteriormente yo salgo de Michoacán y me voy, creo que de manera inmediata me fui a Veracruz, y no me acuerdo, creo que fue Veracruz, y después ya llego como jefe de división de investigación de la Policía Federal. Déjame regresar con con Michoacán, porque finalmente ayer cuando recordaba eso, te tocó esa experiencia. Es decir, ahora a raíz del asesinato de Carlos Manzo, del que vamos a platicar, nuevamente Michoacán es un centro, digamos, de la indignación y de la preocupación sobre el tema de la violencia. Y no es la primera vez. Calderón inició con un operativo conjunto, luego Peña mandó toda una operación también a Michoacán, la conociste, y hoy nuevamente pues la presidenta habla de un plan Michoacán. Y yo lo que te quería preguntar es, antes de hablar de lo que se esté haciendo ahorita, ¿qué se aprendió, Omar? Tú estuviste ahí, tuviste ese segundo intento de pacificación, que fue cuando las autodefensas, cuando Hipólito, cuando el doctor Mireles. ¿Qué se ha aprendido para no volver a hacer lo mismo? Yo creo, es una opinión muy personal, que lo que nos ha faltado en seguridad es continuidad y es perseverar en un camino. Y el camino principal es fortalecer las instituciones de seguridad. Y ahorita digo específicamente qué de Michoacán. ¿Qué de Michoacán? Que es de... O sea, no se hizo en ese entonces. Hubo una presencia y luego se fueron. Pues ahí se tomó la decisión de autodefensas, ¿te acuerdas? De fortalecer grupos de autodefensas, etcétera.
¿por qué la Secretaría de la Defensa Nacional y por qué la Secretaría de Marina son instituciones tan fuertes? Porque no importa qué sexenio cambie, esas instituciones permanecen inamovibles y se fortalecen. Y creo que eso nos ha faltado muchas veces con las instituciones civiles de seguridad. Totalmente. Llámese policía estatal, o llámese fiscalías locales, o llámese una policía que fue... que primero federal, nacional, luego... Y le vas cambiando el nombre, llevamos así cambiando desde 1985 más o menos, ¿no? Cuando desaparece la Dirección Federal de Seguridad. Entonces creo que lo primero que hemos aprendido es que sí, para alcanzar un resultado en seguridad tiene que haber una continuidad, tiene que haber un fortalecimiento institucional. La propia jefa de gobierno, cuando era jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, siendo jefa de gobierno en la Ciudad de México, ella analizó cómo estaba la policía de la ciudad, analizó cómo estaba la Fiscalía, entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Y lo que hizo fue fortalecerlos, pero no fortalecer solo con tecnología, patrullas, metiendo recurso al elemento, al compañero, al que está trabajando en la calle. Le subió el sueldo en toda su administración casi 60% a la policía. Dignificar a la policía no solo es pedir hacia afuera que los dignifiquen y en tu propia casa tratarlos mal. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita con los 4 ejes, que desde campaña lo dijo, atención a las causas, que eso, está más que explicado por otras secretarías, pero la consolidación de la Guardia Nacional dentro de defensa ya. El fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación, que es lo que nos corresponde más a nosotros, y el 4º eje, la coordinación. Yo miraría por los últimos 2, que son los que Pero nada más déjame interrumpirte un poquito, porque yo también escuché al gobierno de Enrique Peña Nieto hablar de la coordinación, las reuniones regionales, etcétera. Aquí te diría, ¿qué impidió la continuidad en aquella, aunque haya sido el error de en algún momento el que estaba comisionado, Alfredo Castillo, se queda muy solo con las autodefensas, le retiran elementos, había habido un huracán que había pegado en Baja California muy fuerte y todo un contingente que estaba ahí en ese operativo en Michoacán se va y lo dejan bastante con menos elementos y se empieza a apoyar cada vez más en las autodefensas, que a su vez empiezan cada vez más a estar penetradas por el crimen organizado. Pero no solamente es una continuidad en esa construcción. ¿Cómo logras esa continuidad si no hay un acuerdo de todas las fuerzas políticas para que, aunque hubiera alternancia en el poder, como la ha habido desde el 2000, 12 años panistas, luego el PRIismo, luego Andrés Manuel, aquí tendría que haber un acuerdo nacional en donde no se cambia ni de nombre, ni de adscripción, ni de principio? Lo que tú dices, es que si no se consigue ese acuerdo nacional, no es una cuestión de un sexenio, ¿estás de acuerdo? Totalmente. ¿Y cuántos acuerdos ha habido que son firmados en un papel? Yo creo que lo que la presidenta está logrando con el 4º eje, que es la coordinación, más que un consenso y un convenio que firme el gobierno de México con los partidos y con los gobernadores, ¿qué está haciendo la presidenta desde que llegamos? Y que creo que sí es algo que nos está dando resultado. A ver. Nosotros en la última mañanera dijimos 37,000 detenidos de alto impacto. Y ahorita explico en eso. No son detenidos solo de nosotros, son con los estados. O sea, ¿sientes que la relación con los estados, con los gobernadores, incluso no morenistas, está siendo buena? Definitivamente. Un ejemplo, Guanajuato. ¿Cuántos años llevaba Guanajuato siendo el primer lugar en homicidios? Y la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando llegó, no dijo, Guanajuato es panista, vamos a empezar por otro estado. Pues no, invitó a la gobernadora de Guanajuato, en varias ocasiones nos ha visitado en gabinete con su secretario, con su fiscal. Hemos trabajado juntos, de manera coordinada. Y puse Guanajuato porque por lo mismo que mencionas... O sea, ¿el acuerdo crees que es a nivel operativo y a nivel de convencer a los otros, por ponerlo como los otros partidos, más que en un acuerdo nacional, en una práctica cotidiana? En una práctica cotidiana que se traduzca, para ser muy claro, en operaciones directas en campo. ¿En operaciones directas de qué tipo? Detenciones, cateos, operativos. Nosotros tenemos una gran cantidad de cateos que los hacemos con las fiscalías locales. Por supuesto, trabajamos muchísimo con la Fiscalía General de la República. Pero ¿y confían en ellas? Digo, porque no necesariamente son confiables, ¿o sí? Hay áreas muy confiables y ahorita cada vez estamos operando más y más y más. Puse Guanajuato de ejemplo por lo que decía, si era de Morena o de oposición, pero por ejemplo hemos trabajado con Guanajuato,
con Baja California, con Quintana Roo, o sea, con todos los estados, no quisiera dejar de mencionar alguno. Sí, no es eso. Pero que hemos estado trabajando en operaciones directas, no en reuniones interminables donde hacemos mesas regionales para ver lo mismo que se ha visto toda la vida, no, decir, a ver, ¿quiénes son tus objetivos prioritarios? ¿Dónde tenemos mayor incidencia delictiva? Aquí, pues aquí hay que hacerlo. Ella definió objetivos prioritarios al inicio y no ha habido uno solo que no presente una disminución. Entonces, sientes que, por ejemplo, el plan Michoacán, porque hay otra razón de la discontinuidad. Sí. Una es esta que decías, y la otra es que no siento que haya suficientes elementos para estar en todas partes. Entonces ahora es Michoacán. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tantos elementos tienen como para pensar en nos vamos a Michoacán, tratamos de resolver Michoacán, aunque ya estamos en Sinaloa, pero luego puede destaparse otro caso de alto impacto, porque muertos hay todos los días? Sí. Un asesinato que simbre como este. ¿Cómo manejas simplemente el que tienes una capacidad finita de gente? Yo creo que esto se está trabajando en dos vías hoy actualmente. Sí hay un gran despliegue que nos sirve muchísimo por parte de Defensa, de Guardia Nacional y de Marina, pero también está el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación, que guardando toda proporción de un país con la Ciudad de México, pues sí, en la Ciudad de México tenías más de 80,000 policías, pero no tenías esos preventivos. Únicamente de presencia, digamos. Exacto. Cuando nos otorgan las facultades de investigación en la Ciudad de México, pues nos volvimos inmediatamente más útiles para la Fiscalía, pero también para la ciudadanía. Y es lo que estamos haciendo. Sí tenemos miles de elementos en Michoacán, pero también hay células muy pequeñitas de investigación que generan detenciones de alto impacto, que tienen un impacto inmediato en disminuir la violencia. No todo es despliegue, porque ahí tienes razón, no hay manera de que todo el gobierno federal alcance para cubrir de esta manera. Por eso es la necesidad de fortalecer las policías estatales y las fiscalías. Fíjate que me acuerdo, Giuliani vino a México, ¿te acuerdas? Sí. Cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno, pues invitó era un equipo en ese momento, supongo que privado, una asesoría de Giuliani que tenía una gran fama. Y recuerdo, porque hay un documental al respecto, que él decía, si por presencia a ustedes no les falta, hay una cantidad de policías en la ciudad y hay momentos en que tienen 4 patrullas en un lugar. Pero claro, la presencia por sí sola no inhibe, si no está acompañada de saber para qué están ahí o de tener inteligencia de quién es al que están buscando. Si no, por sí mismo el policía en una esquina no va a inhibir a nadie. Ese es un punto muy importante, porque ¿qué es lo que estamos haciendo en este año? ¿Por qué han bajado los homicidios 37%? No nada más son por las detenciones, son un cúmulo de muchísimas cosas, de muchas cosas. Inteligencia hay inteligencia militar, inteligencia naval, inteligencia financiera, inteligencia civil, inteligencia en las policías estatales. Si toda esa inteligencia y esta información no la aterrizamos en carpetas de investigación debidamente integradas, o sea, que se conviertan en actos de investigación que les sirvan muchísimo. Siempre ha estado detrás las fiscalías respecto a la policía. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero ahorita lo que estamos haciendo es, por ejemplo, en este caso donde tuvimos detenidos este lamentable homicidio. A ver, está bien, vamos a ir a ese caso para ponerlo como un ejemplo. Primero, ¿se pudo haber evitado el asesinato de Carlos Manzo? Te lo pregunto, si lo analizas hoy, ¿sientes que se pudo haber hecho más? Yo creo que siempre que fortalezcas tu seguridad, puedes disminuir tu riesgo. Esa es una opinión también muy personal. Bueno, me imagino que supongo que es casi mundial, ¿no? O sea, hay una sensación de que sí, hay un conocimiento de que a mayor seguridad se disminuye, nunca se elimina, entiendo. Nunca se elimina, pero definitivamente, pues mientras mayor seguridad o mejor o más precaución tengas cuando eres amenazado, pues por supuesto que puedes disminuir tu riesgo. Este es un caso, como bien lo dijiste, que cimbró no solo a Michoacán, sino cimbró a todo México con una indignación tremenda y más. Hay que recordar exactamente quién lo hizo y quiénes son los enemigos de este país. Es que quiero ir a eso. La delincuencia organizada. Por eso, quiero ir a eso, porque primero era el si se pudo haber evitado, porque todos sabíamos la razón por la que era conocido Carlos Manzo, porque los presidentes municipales no son conocidos la mayoría en el país. ¿Por qué era conocido él? Pues porque primero era muy echado para adelante, tenía todo este
incluso este personaje del sombrero. Segundo, era muy vocal, decía muchas cosas, era muy agresivo en sus discursos. A nosotros nos llamó la atención desde que hizo un comentario de que, pues, que habían que matar a los delincuentes cuando se les perseguía a su gente, les dijo eso. Es decir, había llamado la atención. Eso lo ponía en el ojo, me imagino, de los criminales que se sentían, pues, molestos por esta cosa tan vocal. Y por eso pregunto, ¿ustedes también lo habían detectado, digamos, como un punto en donde los criminales podían responder? Por supuesto, los criminales primero, cuando la delincuencia organizada, siempre tiene varios grupos de delincuencia organizada, tienen una mentira o una falsa ilusión de que este grupo delincuencial es mejor que el otro, porque este grupo delincuencial no extorsiona, es mentira. Sí, Así se venden, de hecho. Así se venden y hacen lo mismo. Simplemente uno de los detenidos, tal cual como lo mencionamos en la conferencia, cuando este sujeto está diciendo, mátenlo a como dé lugar, inclusive si está acompañado de quien esté, pues te das cuenta de la crueldad y de que estas personas son verdaderos enemigos. Claro, eso ya lo sabemos, Omar. Hemos visto cosas espeluznantes, desafortunadamente. Y hay muchas cosas, lamentablemente, muy, muy lamentable, que no se pueden evitar, pero que sí es nuestra responsabilidad que no queden impunes, y es lo que hemos venido haciendo. Entonces, en este caso, bueno, no se tomaron las suficientes medidas para evitarlo, y también él supongo que no tomó las decisiones como no ir a ciertos lugares públicos supongo que ahora, aumentaban el riesgo, no sé. Lo que yo no quisiera hacer, porque es un caso tan lamentable, es tratar de justificar si tenía suficiente seguridad o no. O sea, eso sería fatal. Él tenía un círculo de seguridad, que es su primer círculo de seguridad. Que era gente de su confianza. Era gente de su confianza. Y el segundo círculo de seguridad, que fue reforzado 2 veces por la Secretaría de la Defensa Nacional, que era Guardia Nacional, era una seguridad perimetral. Son 2 cosas totalmente distintas. ¿Por qué nunca ha podido decir, cuando preguntan siempre en la mañana, ¿y dónde estaban los de la perimetral y nunca los hemos visto? ¿Perimetral qué significa, Omar? Nada más dime, que a 5 metros, a 10, a 15, ¿a cuántos? No sé en cuánto tiempo estaban, sinceramente. Ya. ¿Por qué será? Lo que sabemos, dicho por muchas personas que están ahí, es su primer círculo de personas que te acompañan, son normalmente las que tú decides que estén. Es un caso exageradamente lamentable e indignante. ¿Qué sabemos ahorita? Porque cada día sabemos, bueno, o por lo menos cada día nos dan más información, yo supongo que ustedes saben más, pero lo que sabemos hasta ahora es un joven, muy joven, que me imagino que estos jóvenes para ellos son literalmente desechables. Totalmente. Un joven menor de edad al que es el asesino material. Ese mata, luego los operadores o los que estaban en la logística inmediata son a su vez también asesinados. Sí, o sea, 2. 2 de ellos. El coordinador de los operadores, el licenciado, detenido. Después tenemos que a raíz de esa detención, el intelectual es uno de los R's, que son unos hermanos que los 3 tienen su nombre con R, Ramón, Rafael, y ya no me acuerdo cuál es el otro. El móvil, tenemos claridad, es decir, tenemos claridad de cuál es el móvil en el sentido de se sintieron afectados por la atención que estaba, por la forma en que estaba gobernando. Por supuesto, definitivamente se claramente sabemos si hubo un detonante, una detención. Como tú bien lo mencionaste al inicio, había una confrontación permanente con estos grupos delincuenciales que no tienen y no se tientan el corazón a nada. Este sujeto, el agresor, el menor de edad, que hoy sabemos que estuvo en un anexo, que sirven mucho de lugar de reclutamiento, desafortunadamente. Exactamente. Ayer, precisamente, tuvimos una detención más, donde detuvimos al reclutador de estos jóvenes. Ayer, que es el que los saca de los anexos. Ayer, principalmente, lo informé. O sea, no hemos dejado de hacer las detenciones. Y estos lugares, nada más para que todos sepan, son estos lugares en donde chicos que tienen una adicción van a recuperarse. Son jóvenes que tienen ya, por lo tanto, una debilidad. Están en una situación vulnerable y desafortunadamente muy a menudo de ahí surgen también estos jóvenes que, lo vuelvo a decir aunque la palabra sea horrible, son desechables para estos grupos criminales. Es decir, les resulta
que son sicarios que mandan a los lugares en donde no van a salir con vida o los van a detener seguramente, en los que invierten muy poco y les destruyen la vida en un santiamén. Ha habido casos como estos de reclutamiento, donde tenían un perfil, por decirlo así, más bajo, de personas que este joven había salido de su casa hace unos días con muchas adicciones, pero hay otros, como uno de los que aparecen muertos, que hoy sabemos que era diferente. Él tenía una preparación y una permanencia en un grupo delictivo de más tiempo. Y aún así lo matan. Y aún así lo matan. Una manera de coordinar, como lo vimos, que había videos, que había esto en esta esquina va a estar. Mayor preparación. Mucha mayor preparación. Y luego otro autor, que ahí dije autor intelectual, porque él coordina. Era raro, sí, cuando lo dijiste. Pero era jefe un coordinador, un jefe operativo de la célula, donde él va dirigiendo cómo, dónde y donde le van reportando todo esto. Y él a su vez trabaja para estos sujetos de los Rs. Ahora, dime, estos Rs, obviamente hay un momento en que se sienten particularmente agraviados por este jefe, por este presidente municipal echado para adelante, que no les tiene miedo, que va en los operativos personalmente. ¿Qué evento han detectado ustedes que los lleva a tomar esa decisión? Creo que más bien fue más que un evento en particular, una serie de acciones que los estaban afectando en sus intereses. Pero en eso no me gustaría especular y cuando los tengamos detenidos vamos a saber con mayor claridad qué fue el detonante. Dime, Omar, te voy a decir, llegamos aquí al caso de los Rs y aquí es donde siento que empieza la frustración colectiva, porque los Rs son conocidos, los periodistas los conocen allá, o sea, no es que los descubrimos ahora. Increíblemente uno de los Rs ha sido presidente municipal de Apatzingán. Hay un candidato aspirante a la presidencia de Apatzingán, a la presidencia municipal, al que lo trataron de matar y le mandaron decir que era de parte de uno de los Rs. Incluso han estado detenidos, son 3, y creo que han estado detenidos un par de ellos y los han dejado libres. Te lo planteo porque creo que la impotencia, sobre todo de quienes viven en esa zona, así que toda esta información la tienen, es ¿por qué no están ellos detenidos? Bueno, ¿cuántas veces, Denise, esa frustración se traslada a la propia autoridad? Sí, yo sé. Aquí en la Ciudad de México hemos visto personas que hemos detenido, compañeros muy valientes, haciendo un esfuerzo y arriesgando sus propias vidas y que muchas veces han quedado libres. O personas que fueron detenidas, como Z40 y Z41, y que por no sé cuántos sexenios estaban desde adentro cometiendo cualquier cantidad de homicidios, crímenes, etcétera, hasta que este gobierno decidió sacarlos y lograr la extradición que por tantos años no se había logrado. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la autoridad? ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo? De manera muy clara, porque lo reflejan los datos. Cuando nosotros mencionamos los datos, la cantidad de detenidos, la cantidad de droga asegurada, la cantidad de laboratorios destruidos, de ninguna manera estamos diciéndole a la ciudadanía, el tema ya está resuelto. No. Pero lo que estamos diciendo es, a ver, tienen un gobierno que está trabajando, que tiene 37,000 detenidos de alto impacto con los gobiernos estatales, 300 toneladas de droga aseguradas, un reconocimiento al Ejército y a Marina de destruir en 22 estados de la República. Sí, que sobre todo no es por la destrucción laboratorios, implica menos ingresos para ellos. 1,600 laboratorios destruidos, que son cientos de millones de pesos que dejan de ingresar a las organizaciones criminales, pero también cientos de millones de dosis que dejan de llegar a jovencitos como los que estamos hablando. Ahora, el tema es que cuando hablamos ya de estos autores intelectuales, de este siguiente nivel, los conocidos, y que te digo, y tú me dices, bueno, una frustración que también la tienen ustedes como policías y como gente que está investigando ahí directamente, pero yo te diría, eso nos revela una debilidad institucional del Estado en general. No estoy hablando de ustedes en su tarea, sino de fiscalías, efectivamente de jueces. Es decir, hay todo un entramado que no hemos podido cerrar lo suficiente para que no se vayan por esos huecos estas personas que hacen tal daño y sin embargo han estado incluso detenidos y después liberados. Sí, pero eso que comentas es muy obvio por una razón. Estos que son jefe de plaza o su jefe no empezaron así. Eran, claro. O sea, no empezaron así. Y lo digo con mucho respeto. Todos los gobernadores y gobernadoras tienen 6 años para fortalecer su policía estatal,
y fortalecer sus fiscalías, todos. Y donde hay un gobierno que está fortaleciendo a la autoridad local, a sus instituciones de seguridad, se nota. ¿Por qué nosotros hablamos de este eje? Justo que tiene que ver de la coordinación. Porque más del 90% de los delitos que se cometen son del fuero común. Sí. Por eso tenemos que trabajar cada vez más con los gobiernos estatales. Lo que se hizo aquí en la ciudad era muy claro. Cómo encontró Claudia Sheinbaum la policía de la Ciudad de México y cómo la dejó. Cómo encontró la Procuraduría y cómo la dejó. Y no estoy diciendo solo la presidenta de México. ¿Cuántos gobernadores sí lo han hecho y han fortalecido y cuántos no? Y que Cuando se sabe, detona y que se nota. un problema grave en un estado, es una diferencia absoluta. Cuando detona hechos tan lamentables como este, cuando hay una policía estatal fuerte o una fiscalía fuerte. Sinaloa es el caso. O sea, que no es fuerte. ¿Cuánto tiempo lleva la policía estatal siendo fortalecida? ¿Un año? No solo eso, y ahorita vamos con Sinaloa, porque quiero ir al tema de las complicidades, pero voy a regresar con el caso de Manso. Porque detuvieron a los escoltas, Omar. Uh-huh. Entiendo que uno de los escoltas, después de que neutralizan a este chico de 17 años, que es el que dispara contra Manso, con la propia pistola del perpetrador, lo mata o le dispara. Y bueno, pues es una forma obviamente de silenciarlo. Y por lo pronto, fuera de ese elemento y de que entiendo por lo que ustedes han dicho, estaban muy bien informados esa célula de lo que hacía Manso. Entonces hay una presunción de que gente cercana a él, entre su escolta, entre ellos parte de su escolta, habrían facilitado, si me permites esa palabra, como facilitadores del crimen. ¿Es así? En el caso de los escoltas, es una investigación que lleva muy puntual la Fiscalía Local. Las detenciones que nosotros hicimos son las otras. También con la propia Fiscalía, con el fiscal Piña, que tenemos Pero lo de los escoltas relación. ¿Es un tema de ellos? Los escoltas es un tema que están viendo ellos y que estoy seguro que van a dar más información en su momento. Ahí no quisiera dar un dato incorrecto que no tengo. Bueno. De que había una persona, que no estoy diciendo que hayan sido los escoltas, y eso sí tenemos conocimiento nosotros, que estaba informándoles de manera puntual. ¿Dónde estaba? ¿A qué hora llegaba? Exactamente, porque ahí lo dice claramente, como yo lo leí en la conferencia. Le dice, ya está en el evento, ya está aquí, toma la foto de una jardinera, toma la foto de otro momento donde sabía que iba a estar, toma fotos y videos de la calle tarde. Por donde en iban algún a salir. Momento le dice que viene tarde, por lo tanto es claro que era alguien, o podría ser alguien que va con él. Pero en el tema de las complicidades, y déjame regreso a eso, y para no meternos en cosas que no me podría responder simplemente por obvias razones. Pero Michoacán, Fausto Vallejo, un gobernador priista que su hijo tenía reuniones con la tuta. Uh-huh. Un gobernador interino, Jesús Reina creo que se llamaba, donde tenemos videos que está reunido con la tuta. Los limoneros de Michoacán dicen que fueron a pedir ayuda al gobierno en contra de un grupo criminal y cuando iban regresando los atacó el grupo criminal, los pusieron y los puso la autoridad. Entonces, lo que te quiero decir es cómo avanzar en esta batalla con este tipo de complicidades sin atacar también esas complicidades. No, definitivamente se tienen que atacar las complicidades, por supuesto. O sea, nosotros lo hemos hecho. En lo que va de este año hemos detenido autoridades, hemos detenido no solo por delincuencia, también por huachicol, altos mandos, hemos hecho detenciones de todo. En Michoacán, solo en Michoacán por extorsión, hemos detenido a más de 400 personas. O sea, ¿cómo se gana la confianza de la ciudadanía? Operando. O sea, lo que sí nosotros podemos decir con toda claridad es que nosotros hemos incrementado, desde el día 1 que llegó la presidenta, hemos incrementado las operaciones, hemos incrementado las detenciones, los operativos, y también es partir de una premisa muy sencilla. No puedes bajar los delitos si no detienes a quienes los cometen, y es lo que nosotros estamos haciendo. Pero hay de detenidos a detenidos. Y lo que quiero entender, porque yo no te cuestiono ni te oigo, y además lo hemos visto, están deteniendo muchas personas, muy bien. Pero importa si nada más te quedas hasta aquí o si vas hasta acá. Entonces tú me dices el caso del huachicol fiscal, pues efectivamente los sobrinos del ex secretario de la Marina, pues sí es de un gran nivel, o gente de las aduanas. Yo creo que ha sido el golpe más impresionante que han dado en este sexenio, el del huachicol fiscal. Da la impresión, sin embargo, que se paró, que se quedó ahí.
Y en otros casos, la pregunta es si van más allá, porque el problema de ir más allá en el tema de las complicidades es que se mezcla la política, Omar. Es decir, que de repente, ¿qué haces cuando Sinaloa, ¿cuántos sexenios ha convivido con el crimen organizado, con una enorme penetración en policía, en el poder de Sinaloa? Bueno, Aguaruto, que es la cárcel de Sinaloa, ya no sé cuántas veces hemos narrado las fugas de Aguaruto. Cada que quieren se van de Aguaruto. Entonces, o sea, mi pregunta es, ok, te vas a Sinaloa y te estamos pidiendo que ya pacifiques. ¿Cómo se hace sin ir contra esas complicidades? Es que sí se va. ¿Sí? Por supuesto que lo hacemos. Mira, a mí me encantaría hablar de lo que sucedió en Sinaloa en el 2008, en el 2003. Sin embargo, lo que nosotros estamos haciendo de octubre del 2024 a la fecha, pues es operar todos los días. Perdón que insista en la operación, pero es que no hay otra manera. Obviamente está todos los otros programas del gobierno que nos han mencionado, atención a las causas, y operar etcétera. Todos los días. ¿Cómo le haces para distinguir entre los cuerpos policíacos que durante años, bueno, recordemos, el Mayo llega a la reunión con Cuen y con uno de los hijos del Chapo, llega acompañado del jefe de la policía ministerial? Sí, claro. ¿Cómo le haces para decidir con quién trabajas en esas operaciones cotidianas? Por supuesto, no trabajamos con todas. O sea, Ya, cuando yo dije ¿sabes que con quién? Sí, por supuesto, y en cada estado tenemos unidades donde hay unidades confiables con las cuales podemos trabajar. Y si no es así, pues operamos solo el gobierno federal, como ha sido en muchísimas ocasiones. Y muchas veces se opera solo con el gobierno federal, no porque haya una desconfianza, sino porque si no tienes que involucrar a una tercera autoridad, no la involucras. O sea, no la involucras, no tiene que ser todos para juntos, fugar, para sí, todos para lados. que se pueda además. O sea, cada vez operamos más con los estados, porque es una necesidad operar con las entidades federativas, por lo que te digo. Si el 90% de los delitos son del fuero común, pues por supuesto que tenemos que cada vez más operar con ellos. Mira, es que ahorita me acordé del caso del Tequilero, ¿te acuerdas? Sí. Porque en el Tequilero, que no recuerdo el año, uno de tus equipos intenta detener al Tequilero y les tienden una emboscada. Sí. Pero yo me acuerdo, porque hice una nota al respecto y fui al hospital a conocer a los que habían resultado heridos de tu equipo y los entrevisté, que se sintieron en ese momento muy solos en el lugar. Es decir, que parte de las razones por la que pudo haber esa emboscada contra ustedes, contra su grupo, era porque nunca se habían sentido respaldados por el entorno, digamos, por lo que tendrían que haber sido las instituciones en ese momento locales. ¿Lo recuerdas? Sí, claro, fue el 2017 y gran parte de los compañeros, de hecho uno de los que tú entrevistaste que está herido, hoy tiene un puesto de mando sumamente importante en la Secretaría y había una frustración, si no recuerdo mal. Había una frustración siempre que tú pierdes a un compañero, que hay heridos, hay una frustración. Bueno. El respaldo es muy distinto. El respaldo de la institución, todos estos compañeros lo han sentido siempre. Sí. Me refería yo más bien a operativamente. Pero hay operaciones de alto impacto donde no puedes ir tan acompañado como quisieras. Eso definitivamente. Estos compañeros que entrevistamos, yo te aseguro, es porque la gran mayoría siguen con nosotros, que se sienten sumamente orgullosos de sus operaciones. Totalmente. Lo que yo quería decir no era que se hubieran sentido solos de la institución que los estaba cobijando en ese momento y que tú eras su jefe. No, ellos se sentían en territorio adverso. Claro. Incluso de las autoridades, es decir, de las autoridades locales. Hay lugares donde se hacen operaciones o se llevan a cabo acciones donde definitivamente pues estás tú con las personas con las que vas. Por supuesto, eso ha cambiado muchísimo porque ahorita el respaldo que tenemos para las operaciones, dada la naturaleza hoy de la Secretaría, que es distinta. Hoy es una secretaría más enfocada a investigación, a inteligencia, más que a despliegue y número como lo fue hace muchos años. Hoy estamos enfocados en otra cosa. Hoy nosotros, para hacer operaciones de alto impacto, llevamos un acompañamiento del Ejército Mexicano. O sea, van más cobijados, digamos. Por supuesto, porque antes las instituciones, esta secretaría tenía también una estructura sumamente distinta, ¿no? A ver, son muchos frentes. Hablabas de Sinaloa. Sinaloa, vimos cómo en un momento bajaron los homicidios, luego han vuelto a subir. ¿Cómo se puede pacificar Sinaloa?
cómo se puede pacificar? Cuando la presidenta ordena el reforzamiento en Sinaloa, octubre del 2024 fue el punto más alto, noviembre igual. Después tuvimos diciembre, enero, febrero, marzo y abril, 5 meses sostenidos a la baja. Y luego volvió a subir. Hubo un repunte en mayo y junio por 2 cosas específicas. Que eso también es importante saber. Bueno, sube ¿por qué? Porque se fue la autoridad, porque se fueron a un despliegue a Michoacán, porque se fueron a otras. No, subieron por 2 cosas. Uno, pierde la vida uno de los principales, un objetivo sumamente violento, y hay un reacomodo en su célula que tiene un repunte de violencia. Y en junio hay una célula completa que trabajaba para un grupo, completita, se pasa a otro grupo y tenemos un repunte porque cometen homicidios en la carretera que los dejan visibles de ahí. Después, otra vez, tuvimos una baja sostenida y hemos tenido una baja sostenida. ¿Que esté resuelto el problema? Por supuesto que no. ¿Cómo se resuelve? Si nosotros tuviéramos los mismos homicidios o los mismos casos como se veían en octubre, que veías convoys de camionetas en Culiacán, y lo viéramos hoy, pues es que no está funcionando. Pero si tenemos menos homicidios y no vemos estos convoys que veíamos antes, es que está avanzando. Ellos mismos han migrado. Antes los veías en 4, 5, 6, 7 camionetas. Ahorita lo que los ves es en carritos pequeños cometiendo agresiones más aisladas, ¿no? Es que la pregunta que yo te hacía es una lucha fratricida, porque eran gente que convivía, que se conocían. Se conocen perfectamente. Los mayos y los chapos. Ha habido muchas pérdidas de vida, pero nosotros, por ejemplo, hemos visto con entrevistas a gente en otros estados. El Estado de México, por ejemplo, nos enteramos que algunos líderes criminales que se dedican a la extorsión en el Estado de México fueron llamados a Sinaloa. Es decir, que la guerra de Sinaloa, de estos dos grupos, hizo que gente de otros estados fueran jaladas para aportar, digamos, elementos en esa batalla. Lo que quiero decir es que se van a acabar matando unos a otros, llegarán a un acuerdo, porque no creo que se termine con simplemente el acabar con todos ellos. Yo creo que cómo se nota un avance. A ver. Ven las escenas de lo que sucedió en Culiacán hace algunos años. La cantidad de camionetas que había. Sí. La cantidad de armamento. La cantidad de tiempo que duraron los enfrentamientos. Y velos ahorita. No tiene nada que ver. O sea, tienen menos recursos, pues que tienen menos gente. Es algo totalmente notorio. No vemos las mismas imágenes hoy que lo que vimos en su momento. Y esto es, no tan rápido como quisiéramos, pero ha sido un año constante de debilitamiento, de detenciones, de operaciones, de aseguramientos, de cosas que no estamos viendo lo mismo que antes. Que esté resuelto, repito, no. Sí, nadie pero dice no eso. Es lo mismo que antes. A ver, Omar, en algún momento en Michoacán, en Guerrero, en la Ciudad de México, ¿qué experiencia te hizo sentir que sí había manera de pacificar al país? Es decir, que sí había un camino. Porque yo supongo que si estás donde estás es porque crees que se puede hacer. Sí. ¿Recuerdas? ¿Fue en algún momento, en alguna anécdota, algún caso que dijiste, es así, sí se puede? Lo que pasa es que cuántos lugares, ahorita tenemos presente donde no han bajado, pero ¿cuántos lugares? O sea, bueno, Guanajuato que ha bajado significa, Zacatecas entiendo que también, Zacatecas, aunque nunca sabemos, Omar, hay que ser sinceros, Guanajuato. A veces no sabemos si bajamos porque el Estado se ha fortalecido, o porque ellos pactaron, o porque un grupo le ganó al otro y hay lo que llamamos la Pax Narca. Sería demasiado el descenso. ¿Cómo nosotros creemos que funciona y por qué no tendría motivo seguir un grupo trabajando en esto? Bueno, olvídate del grupo, tú como persona, sí, ¿por qué sigues ahí? O sea, ¿crees que se puede pacificar? En la Ciudad de México, pongo de ejemplo la Ciudad de México. Sí. ¿Con cuántos homicidios lo recibió la doctora Claudia Sheinbaum? Como con 6, yo creo. O sea, era el primer día de su oficina, el primer día creo que hubo 12 homicidios, el primer día. Y al final bajaron casi 50% los homicidios, al final de su administración. Pues es un avance, claro que es un avance. En la Ciudad de México. Los delitos de alto impacto, robo a bordo de pasajero de microbús, que era altísimo, bajó más de 60%. Y son delitos que, no estoy hablando solo de homicidios, porque mucha gente nos decía, bueno, homicidios. Sí. En una conferencia, ella, en el 2020, dijo, nos vamos a enfocar en 5 delitos. Homicidio doloso, robo a bordo de microbús o de transporte público, robo a conductor, y todos esos indicadores fueron bajando. ¿Es un avance? Pues claro que es un avance. Aquí en el país, de verdad, ¿cuándo
habíamos visto. ¿Cuántos años llevamos con el famoso muertómetro, Denise? Sí, sí. ¿Cómo no vamos a reconocer que hay... No digo que tú no sabes. ¿Cómo no va a reconocer nosotros mismos como autoridad que en un año ha bajado 37% Ahora, de los homicidios? Déjame preguntarte, porque obviamente no podemos sino festejarlo, Omar. Sí, no. Y obviamente el deseo de todos, y aquí estoy segura que hablo por todos, es que esto siga disminuyendo. Nada más déjame, de lo que leo, de lo que escucho, que está desapareciendo más gente y que hay reportes o malos reportes de parte de autoridades de algunos estados que están escondiendo los homicidios, o que los propios criminales han descubierto que a lo mejor les conviene, en lugar de matar y dejar el cuerpo, desaparecerlo para que no haya, se suben estas cifras. ¿Has considerado eso? Es decir, ¿lo han analizado para saber si este 37 es el 37 o en realidad estamos en 25, que todo sería bueno? Pero ¿qué piensas al respecto de este subreporte supuesto? Primero, hay un gran número de desaparecidos que se reportan que en el mismo día se encuentran. Es un problema y es una prioridad para el gobierno de México. O sea, por supuesto, la propia Secretaría de Gobernación se ha reunido con 170 colectivos para incluir sus inquietudes. No solo son reuniones de protocolo, sino para estas reuniones con los colectivos para integrar a la ley de extorsión las inquietudes de los propios colectivos. ¿Qué es lo que está haciendo la presidenta con esta ley? Primero, que todos se tengan que buscar de manera inmediata en las fiscalías. Pero imagínate, ¿cómo vamos a contabilizar el número de desaparecidos si había desaparecidos que solo tenían un apodo, otros que solo se buscaban con un volante? Es que no estoy discutiendo eso. Lo que quiero nada más preguntarte es, cuando el señalamiento sería que los propios criminales han descubierto que es mejor desaparecer que matar, o matar y desaparecer. Nada más quiero preguntarte si se han tomado ustedes en consideración eso en sus propias cifras, como para decir, sí tenemos datos de que en Sinaloa, por ejemplo, creo que en Sinaloa fue muy claro cuando empezaron a desaparecer a los cuerpos de los adversarios. Nada más saber si eso está en el radar. Por supuesto que está en el radar, pero, por ejemplo, en el caso de Sinaloa ha sido lo contrario, desaparecían, pero los encontrábamos, lamentablemente. Muchos muertos y muchos delincuentes con ficha de desaparecidos, pero por supuesto que es una consideración. Ya. Bueno, déjame, hablaste tanto de la Ciudad de México que no puedo no preguntarte. Fuiste secretario de Seguridad de la Ciudad de México y ahora pasó esto de la marcha y el famoso bloque negro y demás. Y yo quería preguntarte, ¿cómo es que no han podido contener al grupo, al bloque negro? Es decir, en este tema de la inteligencia, de saber quiénes son, dónde están, cómo se movilizan a través de las redes, cómo se les puede contener de una manera que no implique estas cosas horribles que parece de una autoridad, con estos bloques, ni siquiera cómo se llaman, las vallas estas. Cuéntame, ¿qué se hizo en la época en que tú estabas ahí y cómo entender la sociedad? Porque si no se empieza a especular hasta con sospecha, ¿quiénes son estas personas que, no siendo muchas, están poniendo el derecho a manifestarse pues en cuestión, en duda? Sí, yo creo que en la administración anterior hubo muchísimas marchas, como todos los vimos, que cada vez se fueron controlando más. Ahí están todas las imágenes, las marchas del 2020 no fueron igual a las del 2021, y ya para el 2023 estaban muy, muy controladas. ¿Por qué? Porque teníamos un grupo de mujeres y un grupo de hombres muy, muy capacitados, que desde antes identificaban a estos grupos para primero y poder sacarlos de la marcha genuina, de la gente que sí iba a marchar por cualquier tipo de... ¿Se perdió ese conocimiento? No se perdió, creo que la última marcha que fue, la penúltima, perdón, porque la última estuvo bastante controlada, como todos los fue muy niños. chiquita, sí. La anterior también fue un grupo de personas que iban a hacerle daño directo a la policía. Iban verdaderamente con como el bloque negro siempre ha sido así. Como el bloque negro, pero esta vez creo que todos vimos un nivel de violencia muy alto, que estoy seguro, bueno, así como lo ha dicho el secretario, que ha tomado el secretario Pablo Vázquez, previsiones para que no vuelva a ocurrir. Pero esta última marcha fue una similar a la que tuvimos nosotros hace 4 o 5 años, donde era un bloque mucho más grande y mucho más agresivo. Ahora, eso no quita
que hay una responsabilidad de la autoridad de prevenirlo, ¿no? O sea, y de hacer lo mismo que hicieron, de separarlos, de hacer un trabajo, de no ser tomados por sorpresa. Por supuesto. ¿No? Porque eso creo que la impresión que quedó es que eran tomados por sorpresa en la dimensión en 2 ocasiones ya, ¿no? Pero bueno, el tema es, ¿ustedes saben quién es el Bloque Negro? Hay muchísimas personas identificadas, hubo detenidos esta vez por parte de las autoridades de la Ciudad de México y repito, yo estoy seguro que la policía de la Ciudad de México está tomando ya previsiones para que no vuelva a ocurrir. Bueno, pues ojalá así sea. A unas horas de mientras platicamos va a haber otra marcha. Sí. Esperemos que en esta ocasión eso no ocurra y esperemos por todos, por los policías, esperemos por el derecho a la manifestación y también esta idea de que el gobierno o una autoridad tenga que estar detrás de las vallas, ojalá no fuera necesario, Omar. ¿No? Que dejara, porque la mayoría de los marchistas no se van a ir no van a ir a prenderle fuego a la puerta de Palacio Nacional. Definitivamente no, pero tener las vallas le salvas la vida a cualquier cantidad de policías. Ahorita, por esas. Y de compañeras mujeres policías que las vimos hace algunos años sumamente lastimadas, precisamente porque no había una valla. Entonces, opinión personal, sí. es mejor que esté una valla a que la valla sea el compañero de la policía. Bueno, te decía yo que me decías sí se puede pacificar el país y ahorita yo te tengo que preguntar, ¿cómo se construye una vocación como la tuya? O sea, estás en un lugar muy delicado. He visto cómo te están llamando Batman, he visto las caricaturas, ¿no? He visto las caricaturas y demás. Y podría ser halagador. O sea, no sé si en algún momento lo resulta incluso halagador, pero también te da una dimensión de las expectativas y eso también es delicado. No sé cómo lo vives. Primero, no más que algo halagador, pues yo sé que mi presencia, por ejemplo, muchas veces decían, Omar vino y se fue, estuvo en diciembre en Sinaloa y se fue y regresó. Mi presencia ahí, por ejemplo, es lo menos importante. Es lo menos importante. Yo sé los cientos de mujeres y hombres que están trabajando ahí, que su presencia es mucho más importante que la mía. Es un símbolo. El gabinete de seguridad no lo dirijo yo, lo dirige la propia presidenta de México todos los días. La secretaría, pues, obviamente yo soy la cabeza, yo soy el titular de la secretaría, pero tengo un equipo sumamente fortalecido del que me siento muy orgulloso. Yo por ningún momento ni por un segundo creo que yo estoy resolviendo el problema de la seguridad. Lo estamos resolviendo las instituciones del gabinete de seguridad. ¿Te inquieta el tema del apodo? ¿Te inquieta que te pongan tan al frente y con todas las implicaciones que eso? No, porque mi trabajo también es dar la cara por mi equipo y es dar la cara por lo que tengo que hacer. Entonces no me inquieta, lo hago con mucho gusto, pero dentro de mí y dentro de nuestro equipo pues sabemos que no estoy yo solo, que somos una serie de personas de diferentes instituciones que están haciendo un esfuerzo tremendo. Yo me imagino ahorita un comandante que esté en Tabasco o en esto, que él es el que está dando la cara, él es el que está haciendo las detenciones, él es el que está pues igual no le molesta que te lo digan a ti porque le quita presión a él de estar. Y porque sabe que hay un acompañamiento y un o sea, mi trabajo también es apoyar. Yo vi, y yo estuve en esa vez en el hospital con lo del tequilero y vi, digamos, la forma en que le transmitías a tu gente que estabas ahí, que no los iban a dejar, y estaban algunos de ellos muy lastimados. Sí. Que me imagino que es una preocupación para ti. Sí, todo el tiempo. Porque no es solo tu seguridad, es obviamente la seguridad de los que de los que están contigo en esto. Pues es la más importante, ¿no? Porque también yo puedo tener un esquema de seguridad mucho más amplio que muchas personas que están jugándose la vida todos los días. Quizá lo decías, ¿qué se tiene que hacer para que esto avance? Y tú decías dignificar. La palabra dignificar oculta una mucho más clara, que es a lo mejor nuestro país no ha acabado de invertir en esa dignificación el dinero que se requiere. Es decir, estar pidiendo que estemos seguros sin estar dispuestos a invertir en eso y el dinero que se necesita para que esto ocurra. Lo que habría que hacer también, supongo que se habla de reformas fiscales y de más dinero para programas sociales, sí, pero también más dinero para esa dignificación, para hacerle sentir a partir de su nivel de vida al policía el lugar que le corresponde en una sociedad como esta que requiere seguridad. Por supuesto, por eso ponía de ejemplo al Ejército y a la Marina. Ellos tienen algo muy, muy valioso
que es el servicio profesional de carrera. Claro. Tú entras al ejército y vas a ser militar de por vida si haces bien las cosas, si tienes tu bien marcado cuándo puedes ascender, cuándo no, tu equipo, tus vacaciones, etcétera. En las policías civiles llevamos muchos años Sin eso. sin eso, muchos años. Necesitamos policías estatales y fiscalías estatales con un servicio profesional de carrera, con una identidad, con una seguridad, que es lo que nosotros hemos tratado de construir en las instituciones donde hemos estado. Que sepan que estás cuidado y que tu familia sepa que si estás dando tu vida, tu tiempo, todo, pues vas a tener un servicio profesional que significa de carrera. también que va a haber quien los proteja, quien les pague la educación a tus hijos, una jubilación, en fin, todo lo que requiere decirle a alguien, estamos contigo, somos parte de algo. Algo que fue un parteaguas en la ciudad, que fue cuando el policía utilizaba su arma en legítima defensa, inmediatamente y de cajón el protocolo era lo pones a disposición y lo dejas ahí ante el Ministerio Público. Pues inmediatamente se te baja la moral al segundo. No estoy diciendo que un policía que dispare por abuso de autoridad lo proteja, por supuesto que no. Claro. Pero simplemente va el mando, se hace responsable, lo dejas en una base de la policía, porque está bajo investigación, pero tiene una protección institucional y una protección jurídica y un respaldo. Ya si el Ministerio Público determina algo que fue totalmente distinto a la versión del policía, bueno, entonces ya se procede conforme a la ley. Pero el policía se tiene que sentir protegido. Entonces, que somos herederos de una desconfianza a las autoridades. Creo que ha habido muchos y bueno, y debo decir que también en la izquierda, los policías, obviamente el 68, en fin, estamos en un entorno que no le da ese privilegio o el privilegio de la duda al policía, sino lo contrario. Yo creo que eso sí ha sido muy particular en ciertas entidades federativas. O sea, yo insisto que el fortalecimiento que recibió la Policía de la Ciudad de México y el que están ahorita fortaleciéndolo es muy importante, como otros estados está haciendo. O sea, se nota. Donde hay estados que están fortaleciendo a sus policías. Y mira, ni te lo voy a preguntar, pues sé que no me lo puedes decir, pero nosotros ya tenemos hasta medido cómo lo detectamos. Cuando yo le hablo o le hablaba en el radio a un gobernador o a un fiscal que no se atrevía a decirme el nombre del grupo criminal que había en la zona, que lo tenía que decir yo, yo ya sabía que ese señor no estaba haciendo su trabajo. Sí. Porque ya el simple hecho de no ser capaz de expresarlo me revelaba que estaba en otra cosa. Sí. No en complicidad, simplemente, por lo menos no queriendo enfrentarlo ni verbalmente. Para mí es muy importante, como funcionario de seguridad, ver que un mando asuma la responsabilidad de la seguridad. Y ¿cómo empieza el día diario? A las 6 de la mañana hay una reunión en el gabinete de seguridad, donde la presidenta ve en un tablero los municipios prioritarios, pero también donde hubo un repunte. Uh-huh. Ahí mismo se toman decisiones inmediatas porque estamos ahí sentados todos. Y cuando vemos que un estado ya lleva varios días de manera consecutiva, la presidenta ha invitado a los gobernadores y a las gobernadoras con el general de la zona militar, el mando de la zona naval, para tratar de entender, el fiscal, su secretario de seguridad. Eso es, con todo respeto, pues es sin precedentes, eso no había pasado. Y tener ahí a todo el equipo del equipo de seguridad de un estado donde hay problemas, pues inmediatamente tomamos acciones en conjunto, no de manera unilateral, porque también era muy frecuente que el gobierno federal te decía, llegabas, operabas de manera unilateral y el propio estado te decía, oye, pero es que estás deteniendo a este y el que nos está generando problemas es este. Sí, o como una fuerza de ocupación. En Michoacán, sí. Alguna vez la Policía Federal llegó a Michoacán y era percibida como si fuera una fuerza de ocupación externa. Así es. Y que la propia presidenta invite a los gobernadores para resolver el problema juntos, nos está dando un resultado. Definitivamente nos está dando un resultado. A ver, Omar, tú estás en esto, ¿por qué? Estaba pensando, eres nieto de un general, hijo de un político que también trabajó en temas de seguridad, pero político, ¿no? Que eso es algo que en la casa se te fue inculcando y te vas a dedicar a lo público. Ya no digamos a la parte más de policíaco militar, a lo público, ¿o qué fue? Yo creo que el tema de seguridad siempre me gustó mucho.
Pero por una cuestión también de lo que se respiraba. No necesariamente. ¿No? Cuando yo entré a la Policía Federal, mi papá ya había muerto desde hace 10 años. O sea, ya llevaba, yo ya no tenía una figura paterna que pudiera influir en mí. Porque ya habían pasado muchos años. ¿A tu abuelo lo conociste? No, ya no. Ya habían pasado 10 años. Ya habían pasado 10 años de que había muerto mi papá cuando yo decido entrar a la policía. Y al inicio, pues ahí hubo muchísimos compañeros que al primer año se salieron. Pero yo tuve la oportunidad de irme perfilando en áreas donde se veía un resultado. Y no hay una satisfacción mayor que ver un resultado. Desde liberar a una víctima de secuestro hasta desarticular una banda de secuestradores, hasta quitar un generador de violencia que tiene azotada toda una región. Ahí impactas de manera positiva en miles de familias inmediato. Así como si haces mal tu trabajo, impactas de manera negativa en miles de familias. El trabajo de la policía es muy medible, el trabajo en seguridad es muy medible. En ese sentido, da enormes satisfacciones también. Sí, por supuesto. Las satisfacciones casi no se hacen públicas, pero nosotros tenemos muchas satisfacciones de personas que han tenido el valor de denunciar y que cuando ven a su policía o a su secretaría o a su autoridad respondiendo de manera adecuada, pues es una satisfacción. Y eso también lo vivimos todos los días. Estos casos tan lamentables como los que estamos hablando, pues, duelen, indignan. ¿Has estado cerca de Grecia, la esposa la actual presidenta municipal de Uruapan, la esposa de Carlos Manso asesinado? Hemos estado en permanente comunicación. Creo que es importante. Por supuesto, le he informado de los avances. Personalmente. Personalmente le he informado de los avances. Uh-huh. Iba a estar el día de ayer, por situaciones que sucedieron aquí en la ciudad no pude, pero esta misma semana voy a estar allá precisamente. No, te lo pregunto porque ahorita que hablabas de eso, pues me parece que hay un objetivo que es resolver el caso. Sí. Pero obviamente, no solo ese caso, lamentablemente hay muchísimos casos pero también hacer que esa persona no se sienta sola. Por supuesto. Oye, es una instrucción de la presidenta también. Que en este caso ella sienta, porque también eso puede como cerrar cicatrices, creo, sí. A nivel muy personal, pero también a nivel nacional. Por supuesto, y tenemos casos, de verdad lo digo, muy lamentables, muy lamentables, muy tristes, igual de indignantes. Yo que sé. No tuvieron el mismo impacto mediático. Eso pasa todos los días. Y que estamos trabajando con la misma fuerza que en este caso para que esos casos no queden impunes. Y a lo mejor no saben de esos casos la gente, pero nosotros sí sabemos y nos indignan y nos duelen. Y estamos trabajando todos los días para que esos casos no queden impunes a lo largo y ancho del país. Bueno, Omar, se va a pacificar el país, ¿verdad? Algún día. Por supuesto que sí, vamos a trabajar Depende todos de los días. Nosotros lo que necesitamos es ver los avances año con año o mes con mes. Y cuando dejemos de ver un resultado, entonces podemos cuestionar qué está pasando. Yo estoy convencido que esta Estrategia Nacional de Seguridad funciona. ¿Por qué? Porque no había habido estos resultados. Y no son míos, repito, no son míos. Es de defensa, es de Marina, es de las fiscalías, de las policías estatales, de muchos gobiernos estatales que están poniendo un verdadero empeño y sumándose a una estrategia de seguridad. Mira, lo único que te puedo decir es, ojalá esto funcione, tomará años, pero no importa lo que tome, porque lleva años. Yo te agradezco muchísimo, no solo esta charla, te agradezco muchas cosas. Entre la gente más cercana a nosotros aquí en el equipo, le salvaste la vida a uno de ellos. Sí. Tal vez no sé si lo recuerdas, fue en La Pintada, claro. En Guerrero. Sí. Estaba subido Víctor en un helicóptero y lo bajaste y le dijiste, tú te vas en el otro, y desafortunadamente ese helicóptero se cayó. Aquí, pues solo por eso te hemos estado siempre muy agradecidos. Muchas gracias. Y te conocemos hace tiempo. Yo te deseo toda la suerte y además que tengan el éxito. Insisto que sobre este tema tendríamos que ir todos absolutamente juntos. Son ya demasiados años. Y pues todos los mexicanos queremos circular por las carreteras, que los hijos puedan salir en las tardes y en las noches sin tener el miedo de que en cualquier momento puedan caer en manos de la delincuencia de cualquier manera que ésta sea. Por supuesto. Entonces, cuídate. Gracias. Yo sé que estás muy bien cuidado. Y sé que ni te pregunto por tu seguridad porque yo sé que te importa más la de toda la gente que trabaja contigo, pero cuídate porque también es muy importante que este tipo de vocaciones no se pierdan.
Así es que muchas gracias. Muchísimas gracias, Nis. Gracias por invitarme. Pronto. Claro que sí. Gracias. Gracias por acompañarnos y recuerden, suscríbanse, comenten y compartan. Y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos, un producto de Nemas Podcast.